Continuando con la explicación del deterioro del valor con respecto a las cuentas por cobrar, vamos a explicar el ejemplo número 15 de deterioro del valor de una cuenta por cobrar con posible recuperación aplicando el valor presente. Esto está contenido en el libro Instrumentos Financieros Básicos, Guía Práctica, Apuntes de Clase y Casos. Dice el ejemplo: la entidad X realiza el análisis de sus cuentas por cobrar para concluir el cierre contable del periodo. Establece que uno de sus clientes tiene una deuda de 300 millones de unidades monetarias, de la cual no ha realizado pagos o abonos pasados 9 meses. La costumbre comercial de la entidad es recaudar sus facturas con un plazo máximo de 3 meses. Al indagar las gestiones para el recaudo, se establece que para la mencionada cuenta se dio inicio a un proceso de cobro a través de vías judiciales. No obstante, a la fecha solo se sabe que dicho cliente manifestó intención de pago hasta el año siguiente. Vamos con la solución. El resultado de este análisis por parte de la persona encargada conlleva a concluir que esta deuda está en riesgo, aunque exista una intención de pago. Es decir, si ya llevamos 9 meses y el cliente no ha hecho ningún aporte, ningún pago en dinero, no hay garantía de que el año siguiente lo haga. Por tal razón, para este caso se debe aplicar el deterioro del valor de manera parcial y hasta tanto no exista la certeza de la recuperación de la deuda. Puede que también tengamos que hacer un deterioro total en este caso si el cliente definitivamente no paga la deuda pasado determinado periodo de tiempo. Esto pues lo decide la parte gerencial o lo puede decidir el contador encargado de solucionar o de aplicar el deterioro del valor. ¿Qué debemos hacer aquí? Debemos aplicar valor presente para poder hacer el deterioro, en este caso, de un solo periodo. ¿Qué datos necesitamos? El valor de la deuda, que son 300 millones de unidades monetarias. Plazo, aquí vamos a poner un año, teniendo en cuenta que nos está hablando del año siguiente. Podrían ser meses, 3 meses, 6 meses, depende de lo que se haya logrado indagar en este caso. No hay cuotas porque no se pactó, no se habló con este cliente respecto del pago de cuotas. Entonces es necesario colocar un valor 0. Y la tasa de interés, nosotros elegimos una tasa de interés del mercado financiero similar a cuando hacemos préstamos sin intereses, es decir, con financiación implícita. ¿Qué significa esto? Que debemos elegir una tasa del mercado conocida para un crédito de similares características y utilizar esa tasa de interés. ¿Que quién toma la decisión? La misma persona encargada de aplicar el deterioro del valor, la gerencia o quien haga sus veces, la persona autorizada. Para nuestro ejemplo vamos a decidir un 21% efectivo anual, imaginándonos que esta tasa de interés la analizamos y la investigamos en el mercado financiero para un préstamo bancario. Ahora sí tenemos todos los datos para poder solucionar nuestra fórmula. Igual que en los ejemplos anteriores, vamos a la sección de fórmulas, insertar función. Aquí ya tenemos la fórmula preestablecida, BA. Abre la ventana emergente, tasa, entonces tasa 21%, efectivo anual, número de periodos, un solo periodo. Normalmente sería un solo periodo porque pues más de 2 periodos de un año otorgados a un cliente, excepto de que pague alguna financiación o cuotas, pues no es algo típico. Pago 0, no tenemos pago porque no hay abono de cuotas y nos vamos directo hasta BF o valor final, donde colocamos primero un signo menos que nos va a permitir tener un resultado positivo y de allí tenemos el valor que esperamos recuperar después de ese año. Imprimimos aceptar y obtenemos el valor actual, que son 247.933.884 unidades monetarias. ¿Cómo calculamos el deterioro del valor? Tomamos
el valor de la deuda menos el valor actual, y estos 52.066.116 son el deterioro del valor que vamos a aplicar en este caso. Cuando ya tenemos el resultado, el cálculo del deterioro del valor aplicando fórmula de valor presente, procedemos a hacer el reconocimiento contable. En este caso vamos a aplicar la segunda forma que está explicada en el libro, donde creamos un débito a resultados, es decir, al gasto. De la primera forma se hace igual, pero para la situación vamos a crear una provisión de deudas incobrables o deudas de difícil cobro, que es una cuenta control o una subcuenta de la cuenta por cobrar. No es una provisión del pasivo, tengamos en cuenta eso, simplemente para poder mostrar por separado la disminución de esta cuenta. Creamos la cuenta denominada deterioro del valor acumulado para cuentas por cobrar a clientes, con un crédito de 52.066.116 unidades monetarias como deterioro calculado. Y la contrapartida pues es el valor del gasto por deterioro del valor. ¿Qué sucede si más adelante o durante ese año efectivamente este cliente paga y cumple con su palabra? Tenemos que hacer una reversión del deterioro del valor, utilizando las mismas cuentas que utilicé inicialmente. Tengamos en cuenta que estas cuentas de gasto son del ERI. Puede suceder que yo ya hice un cierre contable de año y yo ya no tenga disponible la cuenta del gasto. Si yo la reverso, pues me va a generar un crédito, ¿verdad? Entonces tendría que generar o crear un ingreso por recuperación del deterioro del valor de cuentas por cobrar a clientes. En ambos casos van al ERI, es decir, a estado de resultados integral, no al ORI. Estas cuentas normalmente se presentan allí. Fiscalmente, pues cada país tiene un tratamiento tributario, ¿sí? En algunos podrán establecer que estos gastos puedan deducirse del impuesto de renta, y en otros que no, que solamente se pueden deducir siempre y cuando ya sean gastos comprobados, es decir, finales, como si yo deteriorara la totalidad de la deuda y definitivamente no la voy a recuperar. Pero eso ya depende de las normas tributarias de cada país. Aquí ya terminamos el ejemplo número 15 con respecto al deterioro del valor aplicando fórmula de valor presente.